Entonces les decía que esta unidad es una de las unidades, por no decir la más importante de todas, porque aquí ustedes van a aprender a diseñar las redes de alcantarillado sanitario y es donde vamos a ver la planilla que tiene 40 columnas, que por eso yo les pido no se pierdan las clases porque ahí vamos a ver en la memoria de cálculo, vamos a desarrollar qué debe llevar y cómo se calcula cada una de estas 40 columnas. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con la unidad 8, que dicho sea de paso, terminando esta unidad, ya nosotros tomamos segundo parcial, donde vamos a hablar acerca del diseño de una red de alcantarillado sanitario. El objetivo que tiene esta unidad es de poner a disposición de ustedes una metodología para poder diseñar las redes de alcantarillado sanitario. El único punto que vamos a ver en esta red es precisamente la metodología de diseño de una red de alcantarillado sanitario. Como todo problema en ingeniería, que ustedes ya han pasado por la solución de muchos problemas en ingeniería, nosotros siempre vamos a partir de una información que son los datos del problema que comúnmente conocemos de las matemáticas, de la física, de la química, etc. Entonces, vamos a ver cuál es en este caso la información que se requiere para llevar a cabo el diseño de una red de alcantarillado. Para ello se requiere de toda la información que ya nosotros habíamos estudiado durante los trabajos de campo y durante la preparación de planos y perfiles del área de cobertura de la red. Es decir, eso está si más no me equivoco, en la unidad 4 que vimos. Toda esa información que ahí vimos detalladamente, nosotros vamos a requerir como datos para poder pensar en diseñar una red de alcantarillado sanitario. ¿Qué les puedo decir? Si no disponemos de esa información que vimos en esa unidad, yo les sugiero que, bueno, vamos a tener que subcontratar y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el presupuesto del proyecto. Una vez que nosotros logremos obtener toda la información que existe sobre el área de cobertura donde vamos a desarrollar el proyecto, aquella que falte, pues nosotros tenemos que contemplar el costo de la subcontratación de, en este caso, las brigadas de trabajo que van a desarrollar el mismo en el campo. Por ejemplo, si tenemos que completar la altimetría o la planimetría de la zona, subcontrataremos a topógrafos. Si tenemos que hacer los estudios de suelo porque no existen, que es lo más probable que podamos encontrar, tenemos que subcontratar a un laboratorio que nos haga los estudios de suelo y así sucesivamente. Ahora bien, adicionalmente, nosotros debemos conocer obligatoriamente el área total de cobertura. Para ello debemos hablar con la empresa que nos está contratando para que nos defina el área de cobertura a través de una poligonal. En el caso de las cooperativas de agua no hay problema porque ellos tienen bien claro y bien definido porque fue publicado en un momento determinado en el periódico el área que abarca cada una de las cooperativas. Entonces solo tenemos que pedirle cuál es el área que abarca para saber los manzanos que abarca, las unidades vecinales y todo tipo de diferenciación que existe en la zona. Eso es importante. Y por otro lado, debemos visitar el INE para que nosotros podamos obtener la población actual de esa área de cobertura. Además, cuando visitemos el INE, vamos a solicitarle el índice de crecimiento poblacional de esa zona del proyecto. Y otro elemento que es importante es la disponibilidad de los recursos financieros para ejecutar los trabajos que se vienen durante la etapa de construcción del proyecto. Por otro lado, necesitamos de la existencia de un personal calificado
para la operación y mantenimiento de la red, o sea, la empresa que se va a encargar de la operación del sistema de alcantarillado que nosotros vamos a construir, si su personal está capacitado o no. ¿Por qué esto es importante? Bueno, hemos venido siendo insistentes durante las clases de que es necesario que el personal tenga una capacitación para poder operar estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema en el cual en el interior se generan gases que pueden causar inclusive no solo el desmayo, sino la muerte de estos operarios. Entonces, si no está calificado el personal, es común que se prevea un cierto monto en el presupuesto del proyecto, para durante la etapa de la ejecución para la capacitación de este personal. Por eso es importante verificar si existe o no un personal que está capacitado para esta actividad. Y por otro lado, no podemos nunca alejarnos en ningún proyecto que hagamos estructural, hidráulico, de carretera, etcétera. No podemos nunca desvincularnos de las normas, en este caso específico, de las normas sobre el alcantarillado sanitario en el país. Recuérdense que estas normas nos dan las pautas para que nosotros lleguemos a cabo un buen diseño del sistema que queremos implementar. ¿Qué decirle para finalizar con esta información? Que si no disponemos de la información, yo les sugiero que no se metan a hacer un proyecto de alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque no podemos inventar la información. Porque este sistema trabaja por gravedad. O sea, no es como el de agua potable que tenemos o un tanque o una bomba que nos entrega la presión requerida para el movimiento del flujo a través de las instalaciones de la red. Acá el sistema trabaja por gravedad. O sea que si nosotros no tenemos toda la información, entonces el diseño no puede resultar un diseño fallido. Y ustedes dirán, pero eso ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. En Bolivia, sí, en Bolivia. En Santa Cruz, sí, en Santa Cruz. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el Torno. En el Torno contrataron una empresa, esa empresa hizo un diseño. Cuando se ejecutó el diseño y se puso a funcionar en funcionamiento el proyecto ejecutado, el agua no corría para donde tenía que ir, que era el sistema de tratamiento. O sea, con lo cual fue un total fracaso. El costo de la implementación de estos servicios no es nada económico, son cientos de miles de dólares, dependiendo del área, pueden llegar a alcanzar hasta millones de dólares. Entonces, imagínense ustedes una pérdida millonaria de ese tipo, realmente no se justifica. En cualquier país, eso te meten preso por haber hecho un proyecto que no funciona y, bueno, pues entonces haber hecho una inversión que lógicamente fue en vano porque no funciona. Entonces, por eso les digo y siempre les recomiendo a mis estudiantes de que si no se tiene la información, no se metan a hacer el proyecto. Bueno, con toda esa información, la que le hemos mencionado aquí y la que está lógicamente en la unidad 4 de trabajos de campo en preparación de planos y perfiles, entonces ya estamos en condiciones de llevar a cabo el diseño de la red de alcantarillado. Ahora, ¿qué pasos nosotros debemos seguir? Bueno, el primer paso que debemos seguir es de disponer de un plano planimétrico, altimétrico y de perfiles longitudinales de la zona de cobertura. Está claro, donde se muestren la cota de los ejes de las calles y de los puntos de cambio brusco de pendiente en la zona donde vamos a ubicar la red. O sea, debemos contar en primer paso, verificar, chequear, estar conscientes de que tenemos el plano planimétrico que nos va a permitir, como vamos a ver en pasos posteriores, el trazado de nuestras alcantarillas por el eje de las calles, el plano altimétrico, porque ese plano altimétrico lógicamente nos va a permitir identificar, como vimos en su momento, los puntos de cotas más bajas
que es en esos puntos precisamente donde tenemos que ubicar un área para disponer para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual, puesto de que todas las aguas, producto de la pendiente natural, van a confluir hacia ese sector. Recuérdense que un requisito que nosotros tenemos que hacer es que debemos seguir las pendientes naturales del terreno para llegar al punto más bajo por gravedad, lógicamente, a la descarga en la planta de tratamiento de agua residual. Y además debemos tener, porque así le debemos haber solicitado en este caso, a la comisión topográfica, que nos hagan los perfiles longitudinales de todas las calles por donde va a pasar, donde hay un usuario y va a pasar nuestra red de alcantarillado. Por ejemplo, aquí está la calle 1 y aquí está el perfil donde tenemos la distancia, que son los 100 metros que normalmente tienen una calle. Si tienen menos, tienen más, deben aparecer reflejados. Y las cotas topográficas que se registran en el eje de esa calle, que esa es la cota del terreno, que va a ser nuestro punto de partida, no solo para la ubicación y darle sentido de circulación al flujo, sino nuestro punto de partida para el diseño de nuestra red de alcantarillado. ¿Bien? En el segundo paso, debemos indicar en el plano planimétrico con una flecha la dirección de la pendiente de las calles por donde pasará la red de alcantarillado. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí son dos aspectos fundamentales. Perdón. Uno, que nuestras alcantarillas siempre en el sistema que estamos viendo, que estamos aprendiendo a diseñar, que es el sistema simplificado, nuestras alcantarillas van a ir por el eje de las calles. O sea, no por las aceras, no por las cercanías de los contenes o cordones de la acera, sino por el eje de las calles. Y en segundo lugar, el trazado que vamos a hacer de nuestra red deberá abarcar todas las calles por donde al menos exista un usuario para que se pueda conectar ese usuario, sus aguas residuales, a la red de alcantarillado sanitario. Pero además, otro criterio que debemos seguir es que nosotros vamos en lo posible siempre, que nuestra alcantarilla siga la pendiente natural, o sea, el sentido de flujo dentro de la alcantarilla de nuestra calle siga la pendiente natural que tiene el terreno natural, siga la pendiente del terreno natural. Fíjense ustedes, en la calle 1 va de la cota 0 a la cota 100, como usted, perdón, de la distancia 0 hasta la distancia 100, el sentido de circulación va a ir en función a la pendiente natural, por eso es que se le pone una flechita indicando que va el flujo en esta dirección. Este mismo análisis se hará para todo el resto de los tramos de alcantarilla. ¿Se entendió eso? Eso es muy importante. Siempre vamos a colocar el sentido de circulación del flujo, indicándolo con una flecha en esta etapa, lógicamente igualándolo a el sentido de la pendiente que tiene el terreno natural en esa calle donde nosotros hemos hecho su perfil. ¿Está bien? Entonces eso es importantísimo. En tercer lugar, ya vamos a proceder al trazado de nuestras alcantarillas en planta, dibujando las líneas que representan las alcantarillas en cada calle, como vemos acá, indicándose con una flecha la dirección del flujo en esa alcantarilla
y en cada calle que coinciden con esta que ya nosotros realizamos en el paso anterior. ¿Está claro? Y con colores, como podemos ver acá, con colores, vamos a identificar cada tipo de alcantarilla. Nosotros sabemos que una red de alcantarillado del sistema convencional está compuesto por las alcantarillas secundarias, las alcantarillas principales, los colectores y los interceptores. ¿Está claro? Para que ustedes tengan idea, Santa Cruz es una ciudad que no es pequeña, es grande. Sin embargo, Zaguapá, que es la que tiene en la ciudad capital, maneja la red de alcantarillado más grande, solo llega a nivel de colector. O sea, no llega a nivel del interceptor. ¿Cuándo se podría tener interceptor? Bueno, cuando se anexen, por ejemplo, Guarne, El Torno, Cotoca, etcétera, ya que la mancha urbana vaya creciendo y absorba esos municipios, pues lógicamente ya ahí sí tendríamos el interceptor. Pero actualmente en Santa Cruz solo se manejan hasta los colectores, peor en el resto de las ciudades del departamento. ¿Está claro? Entonces, como nosotros podemos ver acá, normalmente lo que se hace es que se le da color en el plano a cada una de estas alcantarillas y se pone en la simbología del plano, se pone, por ejemplo, que el color azul indica que son las alcantarillas secundarias, bien, que el color rojo indica que son las alcantarillas principales y que el color negro indica que en este caso es el colector. Si hubiese un interceptor, le daríamos otro color diferente. Y y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué es importante darle los colores? Bueno, en primer lugar, para identificar el tipo de alcantarilla y en segundo lugar, para saber, por ejemplo, si yo le digo en un plano al ejecutor del alcantarillado que las alcantarillas secundarias son de color azul, evidentemente él tendrá que conectar las acometidas a estas alcantarillas secundarias, no pudiendo hacerlo en las alcantarillas principales, peor en un colector o en un interceptor. O sea que esto le facilita a él, ya él sabe que todos estos frentes de aquí de domicilio, comercio, instituciones o industrias, tienen que conectarse a esta alcantarilla secundaria que tiene color azul. Ahora, estos que están acá no se pueden conectar, los frentes que tengo acá de los domicilios, comercio, industria, instituciones, no los puedo conectar a esta alcantarilla porque es principal. Ya más adelante, cuando hagamos la subdivisión, yo le voy a decir cómo se resuelve el problema de estas personas que están en este frente a las alcantarillas principales. Y como podemos ver, no pasa una secundaria por ahí. ¿Está bien? Pero más adelante se los voy a explicar. Bueno, excepto en casos especiales, o sea, casos muy especiales, las alcantarillas deben seguir siempre la misma pendiente de las calles, lo que les dije en el primer punto, o en el segundo punto, perdón. Es más económico planificar la red de esta forma, de manera que el agua residual recogida en cada calle fluya por gravedad hacia el punto de evacuación final. Adicionalmente, se deberá seleccionar el trazado que disponga de la menor longitud hacia la planta de tratamiento. Por eso es que vimos en un punto en clases anteriores de que lo que recomienda la norma es que se haga mínimo 3 trazados. ¿Está claro? Mínimo 3 trazados. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y cómo yo hago un segundo trazado? Bueno, mira, por ejemplo, un primer trazado, yo he puesto que las alcantarillas secundarias van a ir en este sentido. O sea, van a ir
en las horizontales. Y la principal va a ir en las perpendiculares, en las calles perpendiculares. Ahora, yo puedo invertir y decir que mis alcantarillas secundarias van a ir en las verticales y que la principal las voy a colectar, la voy a colocar en la horizontal. Y así voy jugando con esas alternativas. De esas alternativas que yo hago, lo más simple para poder hacer la selección de cuál es la variante que me voy a quedar va a ser aquella que cuando yo sume todas las longitudes de tubería, la que me dé la menor longitud de tubería para llegar a través de su recorrido hasta la planta, esa es con la que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque evidentemente al tener menos longitud, mi red me va a costar menos. ¿Está claro? Porque mientras más longitud tengo, más costo de tubería, más costo de excavación, más costo de relleno, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Y nunca podemos desvincularnos de la razón fundamental por la que se construyen estas redes de alcantarillado, que es justamente recolectar las aguas de de todos los usuarios del área de cobertura y transportarla lo más rápido posible a la planta de tratamiento. Entonces, mientras menos longitud tenga, va a llegar el agua más rápido a la planta y voy a impedir que esté más tiempo dentro de las tuberías y que se descompongan los sólidos en el interior y generen estos gases dañinos que ustedes conocen, que es el sulfuro de hidrógeno, que puede llegar a dañar o carcomer o destruir una tubería y las cámaras de inspección. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. De manera general, las alcantarillas secundarias se conectan a las principales, como vemos aquí. Generalmente las principales son perpendiculares a las alcantarillas secundarias y las principales a su vez se conectan a los colectores y los colectores a su vez se conectan a los interceptores cuando estos últimos aparezcan en en el trazado de la red de alcantarillado. ¿Está claro? Eso es importante que lo tengamos presente. Bueno, en el cuarto paso, una vez que ya hicimos y seleccionamos el trazado de la red de alcantarillado que reúne los mejores requisitos, que es aquella que tenga la menor longitud, ¿está claro? Y entonces nosotros en el cuarto paso vamos a situar las cámaras de inspección que vamos a colocar en nuestra red de alcantarillado. ¿Qué recomendaciones vamos a seguir para ubicar las cámaras de inspección? Bueno, ya ustedes la conocen, pero la repetimos. Al inicio de cada alcantarilla. Por ejemplo, esta alcantarilla secundaria está compuesta desde la cámara 1 hasta la cámara 2 y desde la cámara 2 hasta la cámara 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí voy a tener que colocar una cámara en este punto donde tengo mi puntero, porque ahí arranca o inicia una alcantarilla secundaria. Pero no solo una alcantarilla secundaria, aquí inicia otra alcantarilla secundaria que va desde la cámara 1 hasta la cámara 6, de la 6 a la 7 y de la 7 a la 8. ¿Está claro? Entonces, esta alcantarilla 1 se coloca porque inician dos tramos de alcantarilla. ¿Está claro? También donde se produzcan cambios de dirección. Por ejemplo, la alcantarilla 3, como aquí hay un cambio de dirección de esta alcantarilla secundaria a esta principal, estoy obligado a colocar ahí una cámara de inspección. Donde se produzcan cambios de pendiente. Puede ser que en una calle, en una cuadra, yo tenga un cambio de pendiente. Entonces, donde se produzca un cambio de pendiente, ahí voy a colocar, en este caso, una alcantarilla. ¿Está claro? También donde se produzcan cambio de material de la tubería.
Supongamos que por aquí vengo, vamos a suponer por aquí vengo con 6 pulgadas, pero aquí voy a cambiar para 8. Entonces esta cámara tendría su sentido. ¿Por qué? Porque se coloca por el cambio de dirección, pero además porque hay un cambio de qué? De sección de 3 a 8 a 8 a 13 que aumenta el valor de la sección. ¿Está claro? Donde se produzcan cambios de material de la tubería. Por ejemplo, aquí la alcantarilla secundaria viene con tuberías de PVC, pero ya en las alcantarillas principales se colocan tuberías de hormigón armado. Entonces, como hay un cambio de material aquí de PVC para hormigón, el PVC muere en una pared y el hormigón inicia en otra. ¿Está claro? También donde se produzcan cambios en las uniones, perdón, de las alcantarillas, excepto en las conexiones de acometida. O sea, fíjense ustedes que aquí hay una unión de una alcantarilla secundaria con una principal, pero nunca en donde se conecta una acometida se pone una cámara. Recuerden que ahí se coloca o una T o un caballete, que lo vimos ya en clases anteriores. Y además en intervalos variables entre 100 y 120 o menores, según sea necesario. Yo particularmente, la experiencia que yo tengo de operación, de haber visto operar redes de alcantarillado, etcétera, eh, yo particularmente, si no tenemos los equipos, por ejemplo, en Warner, ellos quisieron poner cada 100 metros las cámaras en el proyecto que se está haciendo. Sin embargo, no se les permitió. ¿Por qué? Porque Warner no tiene el equipamiento. En este momento no tiene el equipamiento y a mediano plazo tampoco lo van a tener, porque para ellos son equipos muy caros y lógicamente la cooperativa de Warner es la que administra el alcantarillado, pero quien cobra el dinero del alcantarillado es la alcaldía. Entonces tiene mucho problema con que la alcaldía le desembolse el dinero para la operación del alcantarillado. Y actualmente ellos operan el alcantarillado con el dinero, la utilidad que le da el agua potable. No utilidad porque ellos no tienen utilidad, sino con los recursos que captan del agua potable. Entonces, normalmente es preferible colocar una cámara intermedia si estamos hablando de que tenemos 100 metros. Entonces colocar una cámara intermedia que se puede desplazar dependiendo de si hay o no un cambio de dirección o un cambio de sección. Y esto lógicamente es menor longitud para inspeccionar, para desobstruir, para darle mantenimiento, etc. ¿Está bien? Bueno, una vez situadas las cámaras de inspección, a cada una de estas cámaras nosotros tenemos que darle una numeración. No tiene por qué tener un orden, porque es muy difícil mantener un orden consecutivo. Lo importante aquí es que, por ejemplo, esta cámara tiene el número 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, la 5, etcétera. Que todas las cámaras tengan una numeración que las identifique. Porque cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo en la planilla, nosotros vamos a cargar todos los tramos de alcantarilla y vamos a poner, por ejemplo, tramo 1, alcantarilla secundaria 1, va de la cámara 1 a la cámara 2 y el tramo 1 y el tramo 2 de la cámara 2 a la cámara 3. Y eso nos va a permitir que los resultados que nosotros tengamos tramo por tramo, ese es el que vamos a reflejar aquí en cada tramo. Porque les quiero decir que la red no se calcula en toda su totalidad, sino que la red se va calculando tramo por tramo. O sea, nosotros vamos calculando la red tramo por tramo, como vamos a aprender. Bueno, una vez que ya tenemos el trazado donde están identificadas con colores los tipos de alcantarilla y con una flecha se indica la dirección del flujo,
y ya hemos colocado todas las cámaras de inspección con su respectiva numeración, entonces pasamos al quinto paso. En este quinto paso, nosotros ¿qué vamos a realizar? Vamos a establecer los límites de cada cuenca. ¿Está claro? Los límites de cada cuenca. En el trazado de los límites de aportación a cada tramo, o sea, el trazado de los límites de aportación de agua a cada tramo de alcantarilla secundaria, porque recuérdense que solo podemos aportar con las acometidas las alcantarillas secundarias, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Bueno, la primera delimitación de el área de aportación resulta ser el eje de las calles por donde nosotros hemos trazado nuestra alcantarilla. ¿Está bien? Entonces, la primera delimitación es el eje de las calles, como podemos ver acá. Ese es el primer límite de la cuenca. El segundo límite es una línea que vamos a trazar por la mitad de cada manzano. O sea, si el manzano tiene, vamos a suponer, 150 metros, entonces a los 25 vamos a trazar otra línea que delimita la mitad de los manzanos. ¿Está bien? La otra delimitación de nuestras áreas de aportación al tramo resulta la unión de las cámaras de inspección. O sea, que la cámara de inspección se convierte en otro límite. ¿Está claro? Y en los inicios de los manzanos, nosotros vamos a aplicar el método de la bisectriz, el mismo que aplicábamos, por ejemplo, en Sanitaria 1 para el cálculo de la red, donde decimos que la bisectriz que una línea se convierte en la bisectriz de un ángulo cuando divide ese ángulo en dos ángulos iguales. Por ejemplo, la bisectriz de este ángulo de 90 grados pasa por los 45 grados. Aquí biseco y donde se cortan las dos líneas, eso me delimita el área de aportación en los arranques de las tuberías. El resto ya me va a quedar aquí, que esta área 2 es el área que aporta el tramo 1-2, esta área 3 es la que aporta el tramo 2-3. Ahora, nos había quedado pendiente las casas que están en este frente y que no las puedo conectar a esta alcantarilla principal, sino que tengo que conectarla a la alcantarilla secundaria. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer acá es que estas casas que están acá van a salir hasta la cámara de inspección domiciliaria. Las que caigan de la mitad para arriba, las conexiones, a través de conexiones que me unan las cámaras de inspección domiciliaria, las voy a alargar al tramo 2-3, porque están comprendidas estas mitades de casa, esta mitad del manzano, esta que va a descargar a esta alcantarilla 2-3. Y las casas que tengan la mitad abajo, la voy a unir a través de las cámaras de inspecciones domiciliarias, la voy a conectar con el tramo 7-8, que es el que le corresponde. Estas casas que están en este otro frente opuesto a donde está la alcantarilla principal, estas casas las voy a conectar a la alcantarilla 1, al tramo de alcantarilla 1-6. ¿Está claro? Ya estas que están aquí, que caen dentro de esta área, las conecto aquí al tramo 1-2. Estas que están aquí, las conecto al tramo 2-3. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Repito. ¿Cuáles son los límites que voy a establecer para las cuencas de aportación? Mi primer límite
el eje de las calles que coincide con el trazado de las alcantarillas. El segundo, y este otro límite y este otro límite, el eje de las calles. El otro límite, ¿cuál va a ser? La mitad, el eje que atraviesa la mitad de los manzanos. ¿Hasta dónde me van a llegar estos límites? Hasta las cámaras. O sea, la cámara se convierte en otro límite y en el caso de aquí de los arranques, inicio, voy a decir que voy a aplicar el método de la bisectriz. Una línea es la bisectriz de un ángulo cuando lo divide en dos ángulos iguales. ¿Está bien? Y de esa manera ya he quedado con la delimitación de mis áreas. Ahora, fíjense ustedes un aspecto fundamental. Yo les dije que nosotros íbamos a tomar ciertas medidas de seguridad para respaldo nuestro, de manera tal que cuando se produzca un cambio de uso de suelo, como ocurre hoy en día en Santa Cruz, que a lo mejor aquí era una casa, compran ese lote y lo transforman en un edificio. Entonces, para una seguridad, para que, y bueno, si era una casa, vamos a suponer que tiene cinco personas por familia, ahí aportarían 5. Pero si yo lo transformo en un edificio de 5 casas, ya no aportarían 5, sino 25. Entonces, yo tengo que tener un cierto grado de seguridad para evitar de que cuando hay un cambio de uso de suelo, mi red resulte deficitaria y no cumpla sobre todo con la relación Y sobre D. Entonces, fíjense ustedes que en el trazado, uno de los límites del área de la cuenca es el eje de la calle. Pero en esta mitad de calle, ahí nadie se va a sentar, porque la gente se asienta aquí donde está el manzano. En esa mitad de calle nadie se asienta, pero sin embargo, cuando yo calculo el área la calculo hasta la mitad de la calle. Entonces ahí estoy obteniendo un área mayor, lógicamente, que me va a garantizar una mayor capacidad, que pueda admitir mayor capacidad de mi tramo de alcantarilla. Ese, entre otras recomendaciones que yo les voy a ir haciendo en relación con ciertos grados de seguridad que yo adopto para en caso de cambios de uso de suelo. ¿Está bien? Bueno, en el sexto paso, una vez que ya yo hice la delimitación de las cuencas de aportación a cada tramo de alcantarilla, yo lo que voy a hacer es que voy a calcular el área de aportación a cada tramo. Y esa área de aportación la voy a obtener del plano de las subdivisiones que hice en el paso anterior con la aplicación del AutoCAD, de las herramientas del AutoCAD. Voy a ir al AutoCAD, voy a buscar la paleta de medición de área y entonces voy aquí a pinchar de aquí a acá, de aquí a aquí, aquí y vuelvo aquí. Cuando cierro el AutoCAD directamente me da el área. ¿Está bien? Entonces esa área la voy a colocar en cada área de aportación en hectárea. ¿Está claro? Por ejemplo, cuando yo calculé aquí el área de este tramo, 1,2, su área de aportación es de 1,5. En el tramo 1,6, su área de aportación es de 0,5. En el tramo 2,3, su área de aportación es 2,5 hectáreas y así sucesivamente. ¿Está bien? Este plano, señores, normalmente no lo colocan en un proyecto, pero este plano es fundamental para el que va a ejecutar la obra. Y por ejemplo, en este proyecto de Warner, como yo los estoy supervisando, les he sugerido que lo coloquen en este plano de subdivisión de área. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante este plano de subdivisión de área?
Ah, señores, porque aquí todas las casas que caen dentro de esta subdivisión tienen que ser conectadas a este tramo de alcantarilla. Todas las casas que caen dentro de esta área de aportación tienen que ser conectados a este tramo de alcantarilla. Entonces, el aporte de este plano, además de darme el valor del área en cada tramo de alcantarilla, el área de aportación, me va a dar qué cosa, cada frente a qué alcantarilla, según la subdivisión que hizo el proyectista, debo conectar mis acometidas. ¿Está bien? Y eso es fundamental, porque imagínense ustedes que aquí yo tenga que esta, por ejemplo, esta alcantarilla, yo la conecte por decir aquí. Ay, perdón. Que esta alcantarilla yo la conecte aquí. No. A mí lo que me está diciendo que toda la alcantarilla que estén dentro de esta área la voy a conectar a este tramo, incluidas las de este frente las tengo que conectar a este tramo 2-3 de alcantarilla. Entonces eso facilita con solo el constructor observar las áreas de aportación. Él dice esta y estas casas, conéctenmela, por ejemplo, al tramo 1-2. ¿Está bien? Porque si yo la conecto esta a otro tramo, entonces ya no estoy respetando lo que el proyectista consideró en su cálculo a la hora de determinar los caudales de aporte a cada tramo. Bueno, ahora para finalizar este paso, las áreas de cada cuenca de aportación a cada uno de los tramos de red, objeto de estudio, se deben recoger en la siguiente tabla. O sea, yo tengo que hacer esta tabla. ¿Por qué? Porque esta información que yo recojo aquí de área, vamos a ver que en la planilla hay una columna de área que yo tengo que sustituir estos valores. Entonces, para trabajar de manera organizada, yo hago una planilla que diga cámara inicial. Por ejemplo, de este tramo, cámara inicial del tramo, ¿cuál es? La 1. Cámara final del tramo, la 2. Valor de área que obtuve en ese tramo, bueno, aquí es a 2. Por eso pongo a 2. Vamos ahora al tramo 2-3. Cámara inicial, la 2. Mírenlo aquí. Cámara final, la 3. El área que yo voy a colocar en la tabla es el área de 3, que ya la debo haber calculado. Ahora, el tramo 1-6, este que está aquí, el tramo 1-6, el área que voy a considerar es a 1, mírenlo aquí. Pero en el tramo 6-7, el área que yo voy a considerar en el tramo 6-7 va a ser igual al área de 7, que es el área de esta gente que vive aquí, más el área de 12, que son los vecinos que tengo enfrente de mí. Entonces, fíjense ustedes, de 6-7, entonces A7 más A12. Mírenlo aquí, A7 más A12. Si nos vamos al tramo 7-8, ahí tendremos qué cosa, que el área de aportación a este tramo es A8 más A13. Mírenlo aquí. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, claro que ya estos valores que voy a colocar acá, yo aquí le he puesto los valores de área, pero los valores que voy a colocar son estos, ¿no? Ya los valores de área expresados en hectáreas. Solo que aquí le he puesto el ejemplo para que puedan identificar qué área es la que vamos a poner en cada tramo. ¿Se entendió? Bueno, ahora en el séptimo paso voy a resumir los parámetros y criterios básicos para el diseño. Estos parámetros son los que ya nosotros aprendimos a calcular en las unidades anteriores. Por ejemplo, voy a resumir en esta tabla el periodo de diseño.
¿Cuál es su notación? T. ¿Cuál es su unidad? Se expresa en años. ¿Dónde lo puedo buscar? En el capítulo 4. Entonces vamos a suponer que es 20, 30 años, 20 o 30 años. Pongo aquí el valor que le corresponde. Voy a colocar además la población actual en la segunda fila, expresada en habitantes. Esta población actual es la que calculamos en la unidad 4. Recuérdense que ese valor nosotros es el que sacamos del Instituto Nacional de Estadística. En la fila 3 voy a colocar la población futura. Y mi población futura la tengo que calcular según las recomendaciones del capítulo 4, que va a ser igual la población futura a la población actual, más 1 más la tasa de crecimiento entre 100 elevado a la T, que es el número de años del proyecto. ¿Está claro? El periodo de diseño. Y de esa manera calculo mi población futura y coloco su valor. En la cuarta fila voy a colocar la densidad poblacional. Y la densidad poblacional yo la voy a obtener a partir de dividir la población futura a partir de dividir la población futura entre el área total de cobertura. Y entonces eso me va a dar, vamos a suponer, tantos habitantes por hectárea. ¿Está bien? Por otro lado, en la fila 5 voy a colocar la dotación domiciliar futura. Para ello tengo, bueno, aquí primero voy a colocar la densidad, después de la densidad voy a colocar la dotación domiciliar futura. Para ello, en el capítulo 4, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la tabla de la norma boliviana y obtener para el tamaño de la población la dotación actual. Y la futura la vamos a obtener multiplicando la dotación actual por 1 más la variación anual de crecimiento de la dotación entre 100 elevado a la T, donde la variación anual oscila entre 0,5 y el 2%. Recordar que les dije en aquella clase que se utilizaría 0,5 en ciudades rurales y el 2% en ciudades capitales, y en ciudades intermedias como por ejemplo Guarne, Torno, etcétera, ahí yo utilizaría un 1% como variación anual de la densidad. En la otra fila voy a colocar el valor de la dotación comercial. O sea, estos valores de dotación son los que saco de las tablas que ya ustedes conocen en función de quién, de la actividad de comercio que se realice. Esto va a estar expresado, por ejemplo, en litros personas por día, en litros comida por día, etcétera, y voy a poner su valor aquí. Además, si es que existiera en el área de cobertura dotación industrial, entonces tengo para las industrias que tenga, vamos a suponer que tengo en Guarne la lechería Pil, que tengo, aparte de la lechería Pil, tengo, ¿cómo se llama esto? Otra fábrica, hay una fábrica, por ejemplo, en Guarne para hacer tubos, una fábrica de construcción de tubos prefabricados, pues entonces tengo que buscar la dotación para esa fábrica y así sucesivamente. ¿Está bien? Aquí, aunque aparece un solo valor, si tengo varias industrias, voy a tener que abrir y habilitar tantas filas como industria que tenga para colocar su valor de dotación. En el caso de la dotación institucional es lo mismo. Voy a tener que identificar las instituciones, si hay colegios, si hay oficinas, si hay centros comerciales, bueno, eso es comercial, ¿no? Si hay colegios, si hay oficinas, que está la alcaldía de Guarne, están las escuelas, etcétera. Entonces,
voy a colocar aquí su valor de dotación institucional recomendado en tablas o por la norma boliviana, y esto puede ser que tenga más de una institución, entonces tendré que habilitar más de una fila. Y por último, voy a colocar el coeficiente de Harmon. Si mi valor de coeficiente de Harmon está menor a los 1000 habitantes, lo adopto directamente como un valor entre 4 y 5. Si mi coeficiente de Hammond para la población es mayor a 100.000 habitantes, entonces directamente coloco los valores que están entre 2 y 2,5. Si mis valores de Hammond, la población estuviera mayor a 1000 y menor a 30.000 habitantes, entonces 100.000 habitantes, perdón, lo calculo por la ecuación que tengo acá. Recordar que este valor de P es la población la población de diseño dividido miles de habitantes, 1000 habitantes. ¿Está bien? Entonces, de todos los cálculos preliminares que tuve que haber hecho, aquí voy a colocar su resultado. ¿Está bien? Ahora, además de eso, en esta otra tabla, fíjense que lo que estoy haciendo es resumir la información en tabla para que me facilite el traspaso de esa información a la planilla de 40 columnas. Entonces, en otra tabla, voy a colocar los criterios de diseño, su notación, su unidad y sus valores. Por ejemplo, el aporte de caudal, que es C, es el aporte o retorno de caudal, que lo denoto con la letra C, oscila entre 0,6 y 0,8. Como ya yo les dije, por seguridad, vamos a adoptar el mayor valor que 0,8. El caudal de infiltración, voy a utilizar, aquí pongo solo la expresión que es igual al caudal de infiltración multiplicado por la longitud del tramo. El caudal de influjo va a ser igual a 5 al 10% del valor del caudal máximo horario. El coeficiente de Manning, que es adimensional, se denota con la variable n y es un valor fijo que lo voy a colocar aquí, que es 0.013. ¿Está bien? La velocidad mínima la voy a colocar aquí, que según la norma boliviana debe ser mayor o igual a 0.6 metros por segundo. La velocidad máxima la voy a colocar aquí, que la norma boliviana nos recomienda que no supere los 5 metros por segundo. La profundidad mínima que nos recomienda la norma de ENCAPE, que esta profundidad es medida desde la cota de terreno hasta la cota de la clave o la cota de la corona. Esa profundidad, la norma me dice que debe ser 0,75 cuando te voy a pasar por lugares que son de acceso peatonal y no haya tráfico, pero cuando ya voy a pasar mi alcantarilla por el eje de las calles, estoy obligado a asumir un encape de 1 metro. Por otro lado está la profundidad máxima que deben llegar mis alcantarillas, que la norma indica que debe ser máximo hasta 5 metros. Vamos a colocar en esta tabla el valor de la fuerza atractiva mínima, que es 0,10 kilogramos por sobre metro cuadrado, pero vamos a colocar también la fuerza atractiva mínima, la fuerza atractiva mínima en los tramos iniciales, que es 0,06. A ver, Oreta, Oretea, ¿no? No vas a Said, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor. Dígame, Said. En el caudal de influjo del libro dice 0,05 del caudal medio diario y en la diapositiva dice del caudal máximo horario. ¿Cuál deberíamos asumir ahí?
En el libro dice 0 de caudal, no es caudal máximo horario. El libro nuevo dice caudal máximo horario, creo. No, dice caudal medio diario. En el libro nuevo. Sí. Sí, doctor. Ah, no, cámbienlo. A ver, vamos a buscarlo aquí. Vamos, no voy a poner. Bueno, si ustedes dicen que dice caudal máximo medio diario, cámbienlo. Es 0,5 de caudal máximo horario. ¿Está bien? Eso fue lo que usamos en el examen, ¿no ve? Sí, doctor, incluso en el libro está solamente 0,05 y no está el 0,10, el 10%. Ah, aquí en la tabla. Sí. Ah, no. De 0,5 a 0,10. Recuérdense que nosotros vamos a utilizar 0,5 si es que existe a corto, mediano plazo o existe ya la implementación del sistema de drenaje pluvial. Si no existiera, adoptamos el 10%. Entonces corríjanlo, pónganle esos valores que están ahí, por favor. Gracias, yo lo voy a corregir en el libro porque eso es un olvido de transcripción. ¿Por qué se presentan estos problemas en el libro? Y les explico. El libro antiguo estaba basado en la norma anterior. Ahora ha salido una nueva norma de Bolivia en que ha cambiado. Antes inclusive el caudal de infiltración era el caudal unitario por la longitud y le sumábamos 2 litros por segundo y por hectárea, por el área. Ahora los aportes de aguas pluviales los ha quitado la norma nueva del caudal de infiltración y se los ha cargado al caudal de influjo. Y entonces, para ello ha cambiado el caudal medio diario por el caudal máximo horario. Entonces puede ser que a mí se me haya escapado, pido disculpas, que en la tabla me haya olvidado de eso. Pero si ustedes van en el libro, busquen cuando hablamos en el cálculo del caudal, cómo se calcula el caudal de influjo, ahí debe decir del 5 al 10% del caudal máximo horario. Por favor, lo verifican cuando calculamos el caudal de diseño de la planta. Sí, ahí está bien. Ajá, claro, esa fue la pregunta del examen que yo les hice. Entonces, disculpen, corríjanlo en la tabla. Lo corregí aquí, pero sin embargo parece me olvidé de corregirlo en el libro. Corríjanlo ustedes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, por otro lado, les decía que el coeficiente de Manning va a ser un valor único, que es 0,013, independiente de si estamos trabajando con PVC o estamos trabajando con hormigón, etcétera. Siempre va a ser 0,013 por las razones que ya les expliqué. El tamaño de las alcantarillas, el diámetro mínimo que nosotros vamos a utilizar es 150 milímetros, que es el que nos recomienda el sistema simplificado que nosotros estamos enseñándole a ustedes en este curso. La velocidad mínima que nos recomienda la norma es 0,6 y la velocidad máxima que es 5 metros por segundo. La profundidad mínima que es 0,75 para zonas con acceso peatonal y la profundidad mínima de encape de 1 metro para cuando ya haya circulación de vehículos, o sea, cuando esté por las calles. La profundidad máxima de una alcantarilla no debe sobrepasar los 5 metros. La fuerza atractiva mínima 0,10 y en los tramos iniciales la fuerza atractiva mínima tiene que ser mayor o igual a 0,6. Cuando me refiero a los tramos iniciales, me refiero, por ejemplo, en esta alcantarilla que estoy siguiendo con mi puntero, en el tramo 1,2 es un tramo inicial. En ese tramo yo debo chequear que mi fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,6. 0,06. ¿Está claro? El 1,6 es un tramo inicial
entonces ahí debo hacer cumplir la fuerza atractiva de 0,06. En el resto se debe cumplir que la fuerza atractiva tiene que ser mayor o igual a 0,10. ¿Por qué esta diferencia? Es que en los tramos iniciales es donde se aportan los caudales, comienzan a aportarse los caudales y los caudales de circulación en esos tramos son pequeños. Entonces, la norma dice que para que no se tenga que profundizar, es decir, inclinar mucho la tubería, darle una pendiente que nos va a permitir enterrarnos muy rápido, para cumplir 0,10, que se cumpla 0,06 es suficiente. ¿Está bien? Solo en esos tramos iniciales. Ya para la próxima clase vamos a empezar a ver la planilla. Entonces, yo les sugiero que no se pierdan a partir de la próxima las clases que vienen. Creo que van a ser como unas 4 clases, 3 o 4 clases, no me acuerdo bien, donde vamos a ver todo lo de la planilla y cómo se transforma la información de la planilla en los planos. O sea, cómo se lleva a los planos. ¿Está claro? Entonces, eso es importante que no se lo pierdan porque, bueno, esto es el objetivo principal del curso, era enseñarles a ustedes a diseñar redes de alcantarillado y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases que vienen. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, pueden consultármela, estoy presto para aclararse. ¿Alguna duda que tengan? Solo Ingeniero, Dime. la profundidad máxima igual está de 6. Hay que corregirlo a 5, ¿no? Porque eso dijo en el libro. A 5, porque la norma nueva la cambió de 6 a 5. Okay. Escucha, qué bárbaro. Apagando esto, cerrando esto, voy a ir a corregir. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ingeniero, ¿tomo lista hoy día? No, no tomé lista. De todos modos, yo le puedo solicitar a Yerko que me pase el listado, pero voy a confiar en ustedes y la próxima clase, cuando pase lista, ustedes me van a decir si participé en la clase, no participé. ¿Está bien? Está No hay bien, problema en ingeniero. eso. ¿Qué les puedo decir sobre las clases el lunes? No se sabe nada todavía. Supongo que este viernes se reunirán las autoridades del COE, donde ahí participa el rector, y supongo que ahí tomarán una determinación de acuerdo a la calidad del ambiente que exista, ¿no? Entonces hay que estar atento a lo que plantee el COE, a lo que plantee la universidad. La universidad seguro saliendo de ahí, como mismo hizo en el último que hubo, emite un comunicado. Si a mí me llegara el comunicado, yo se los voy a compartir, donde ahí, bueno, ya veremos si la próxima clase va a ser presencial en la universidad o va a ser virtual. De preferencia, me gustaría que fuera presencial por la importancia que tiene esa clase y las que vienen. ¿Está bien? Entonces hay que estar atentos. Yo les voy a compartir y los voy a mantener informados a través del grupo. Estén atentos al grupo de WhatsApp que tenemos para que puedan enterarse de lo que está aconteciendo. Entonces, sin más, les deseo un feliz día, que estén bien y cuídense, que el aire está bastante contaminado. ¿Está bien? Que tengan una feliz tarde noche. Nos vemos entonces el lunes, ya sea por esta vía o por la presencial, dependiendo de lo que de lo que acuerde las autoridades universitarias. Bueno, chao.